Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a nuestro canal IMAT, Matemáticas y más. Hoy vamos a hacer una clase de movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV, para personas que están en el colegio desde primero a quinto de secundaria. Vamos con todo chicos y sin más preámbulos, sigamos. Bueno, en el MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos pues a tener dos tipos de movimientos, considerando uno que es acelerado cuando el cambio de la velocidad llamado aceleración está a favor de la velocidad y cuando la aceleración está en contra de la velocidad se llama movimiento desacelerado. Bueno, veamos aquí un caso donde tenemos un móvil que acelera y cambia su velocidad en cada segundo 2 metros por segundo. Bueno, vamos a verlo en 3D. Vemos pues aquí el velocímetro del auto y este va cambiando de 2 en 2, va aumentando su rapidez y además esto lo hace en cada un segundo. Entonces, del movimiento que se muestra, podemos realizar las siguientes observaciones. 1. La trayectoria descrita por el móvil es una línea recta. ¿Sí? Vemos que es una línea recta. 2. Nótese que la velocidad del auto cambia de manera uniforme. De 2 en 2 en este caso. Es decir, a iguales intervalos de tiempo se tienen iguales cambios de velocidad. Entonces decimos la aceleración media en cualquier tramo que se escoja no cambia, es decir, se mantiene constante e igual a su aceleración instantánea. Claro que sí, chicos. Bueno, luego veamos, en este caso, ¿no?, que estamos analizando que cada un segundo su velocidad cambia en 2 metros por segundo. Entonces su aceleración será 2 metros por segundo al cuadrado, que es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. La velocidad está en metros por segundo y el tiempo en segundos, por eso sale metros por segundo al cuadrado. Y este siempre es constante. Entonces cada un segundo que transcurre, la rapidez del auto aumenta en 2 metros por segundo. Entonces, por definición, la velocidad media es la distancia entre el cambio de tiempo. Pero en este movimiento la velocidad cambia de manera uniforme. Debido a ello, la velocidad media se puede hallar como el promedio aritmético entre el menor y el mayor valor de la velocidad en el tramo elegido. Entonces, tenemos que la velocidad media es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2, en promedio. Bueno, y esto es igual a la velocidad media que la tenemos aquí, la distancia entre el cambio de tiempo. Entonces, haciendo el despeje aquí respectivo, tenemos que la distancia será el cambio, el promedio de las velocidades, que sería velocidad inicial más velocidad final sobre 2, por el tiempo. Claro que sí. Y las ecuaciones escalares podemos deducirla. La 1, que es escalarmente distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. 2. Velocidad final es igual a velocidad más menos aceleración por el tiempo. De aquí despejando la aceleración será velocidad final menos más velocidad inicial entre tiempo. Ahora, en la 3, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces aceleración por la distancia. Entonces utilizaremos más en las ecuaciones cuando el movimiento es acelerado y utilizaremos menos cuando el movimiento es desacelerado. Bueno, ahora veamos. Supongamos que al iniciar el movimiento anterior,
el cuerpo presenta una rapidez de velocidad sub i. Luego, entonces vemos que aquí cada segundo él va a tener una velocidad inicial, v sub i, en el siguiente segundo v sub i más 2, y en el siguiente segundo v sub i más 4. Entonces, vemos que en la posición A tiene una rapidez diferente a la velocidad en la posición B. Entonces, si nosotros queremos calcular esta distancia 1, le podemos determinar, va a ser igual al promedio aritmético de estas dos rapideces, ¿verdad? Que sería velocidad i más velocidad i más 2 entre 2 por un segundo, ¿verdad? Donde nos va a determinar la velocidad i más, la rapidez i más 1. En el caso 2, de esta distancia 2, si yo quiero hallar la distancia aquí, voy a tener que hallar el promedio aritmético de estas dos rapideces, que sería velocidad inicial v sub i más 2 más v sub i más 4 sobre 2 por un segundo. Y esto me dará el promedio, pues, que sería v sub i más 3. Entonces, la distancia 1 va a ser v sub i más 1 y la distancia 2 va a ser v sub i más 3. Entonces, podemos determinar lo siguiente, que la distancia en general va a ser la velocidad inicial más un número impar de la aceleración media, de la aceleración entre 2. Ese será, pues, la distancia para cualquier instante en general. Bueno, ahora se sabe que la posición final es igual a la posición inicial más la rapidez inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto sí es vectorialmente. Entonces, para posición inicial 0 y rapidez inicial 0, y hacemos para la aceleración 2, en el que estábamos en el caso estudiando, vamos a tener lo siguiente. La posición inicial será 0 más 0 por t más un medio de 2 por t al cuadrado. Entonces, la posición será igual a tiempo al cuadrado. Entonces, tabulamos esta ecuación, ¿no? Vamos a tener algunos valores para graficar la posición versus tiempo. Bueno, será si nos damos cuenta, una semiparábola, ¿no? Si reemplazamos para x0, 0, para 1, 1, para 2, 4, ¿verdad? Es al cuadrado. Para 3, 9. Entonces vamos a tabular algunos valores y vamos a ver, pues, que en diferentes puntos vamos a tener rectas tangentes. Entonces, en el punto Q vamos a tener esta recta tangente aquí con alfa como el ángulo de esta recta. Y en el punto P, esta recta, cuando t es 2, la posición es 4, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí esta recta tangente con ángulo θ. Entonces, la velocidad en el punto P es igual a la tangente de θ, ¿sí? De este ángulo. Y la velocidad, esa velocidad no es cualquier velocidad, es la velocidad instantánea en el punto P. Ahora vemos que la velocidad en este punto es mayor que la velocidad en este punto. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta que está en ese punto, su pendiente es mayor que la que está en este punto, debido a que es una parábola. Entonces vemos que la velocidad en el punto P es mayor que la velocidad en el punto Q, ya que esto es un movimiento acelerado. Bueno, ahora veamos la gráfica de la velocidad versus el tiempo. Entonces seguimos tabulando, ¿no? Si t es 0, v es 0. Si t es 1, v es más 2. Si t es 2, v es más 4, 3, v es más 6, ¿no? Metros. Hacemos la tabulación tiempo versus
rapidez, entonces vamos a tener una recta con una pendiente de ángulo θ, ¿no? Entonces la pendiente de θ va a ser la aceleración. Y el área sombreada va a ser el recorrido. Bueno, ahora si graficamos la aceleración versus el tiempo, de igual manera tabulamos 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2. Nos vemos que para cualquier instante de tiempo la aceleración siempre es 2. Entonces es constante. Y el área del rectángulo sombreado nos dará la variación de velocidad. Verificando lo aprendo. Ejercicio a nivel básico dice: un ciclista parte del reposo con aceleración constante igual a 10 metros por segundo al cuadrado y luego de recorrer una cierta distancia desacelera a razón de 5 metros por segundo al cuadrado hasta que finalmente se detiene. ¿Qué distancia habrá recorrido el ciclista si estuvo en movimiento durante 30 segundos? Bueno, graficamos lo sucedido. Vemos que el ciclista tiene primero una rapidez inicial que se viaja a una razón de aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado. Pasa un cierto tiempo, ¿cierto? Y su velocidad va a ser diferente, porque ha aumentado, ¿verdad? En razón de 10. Pero después él va a empezar a desacelerar en razón de 5 metros por segundo al cuadrado. Pero como todo el tiempo es 30 y él ya avanzó hasta aquí t, entonces le faltará 30 menos t para llegar nuevamente a detenerse. Entonces vemos que hay dos distancias para cada fenómeno. Entonces ahora en el tramo AB vemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. La velocidad inicial es 0. Entonces la velocidad 1 que tenemos aquí va a ser igual a 0 más 10 veces t, ¿no? La velocidad por el tiempo. Y eso nos da 10t. Entonces ya tenemos la velocidad 1. Ahora en el tramo BC vemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos aceleración por el tiempo. Reemplazando la velocidad final, aquí tenemos 0. La velocidad inicial es la velocidad 10t, que ya le hemos calculado aquí. Menos la aceleración, menos porque desacelera 5 por el tiempo restante, que sería 30 menos t. Haciendo el cálculo correspectivo, nos da que tiempo es igual a 10 segundos. Y la velocidad, entonces reemplazamos esto aquí y ya tenemos que la velocidad en 1 es 100 metros por segundo. Ahora nos piden la distancia que recorre. Entonces tendremos que sumar de 1 y de 2. Bueno, de D1 y de 2 hacemos el promedio aritmético. 0 más 100 sobre 2 por el tiempo que pasa de aquí a aquí, que son 10 segundos. Más 100 más 0 entre 2. Y si acá pasó 10 y acá son 30 menos 10 es 20, ¿verdad? Por 20. Finalmente nos salen 1500 metros. La clave es la B. Vamos por el siguiente problema. Ejercicio a nivel intermedio. Dice, un tren de 50 metros comienza a ingresar a un túnel de 75 metros con una rapidez de 20 metros por segundo. Y justo cuando sale completamente, tiene una rapidez de 40 metros por segundo. Determina la rapidez que tenía 2 segundos antes de iniciar su ingreso al túnel. Considerar que los cambios de velocidad son uniformes. Entonces puedo aplicar las ecuaciones del MRV. Entonces graficando, vemos pues que en la posición A está el tren con una cierta velocidad V, que no conozco. Después de 2 segundos, él ingresa al túnel con 20 metros por segundo. Con una cierta aceleración que vemos que es uniforme. Luego, el tren tiene una longitud de 75 metros. Pero para cuando él salga completamente, también hay que considerar la longitud del tren, que es 50 metros. Entonces, si piden V, que es la velocidad que tenía aquí, y por condición del problema, el tren experimenta cambios uniformes en sus velocidades, luego se experimenta MRV.
lo que hemos dicho. Ahora en el tramo de A a B, la velocidad en B es igual a la velocidad en A más la aceleración por ese tiempo que pasa de A a B. Reemplazando, tengo 20, velocidad final es igual a la velocidad inicial V, más 2 veces A, 2 veces la aceleración. Y esto ponemos ecuación número 1. Luego determinaremos el valor de A. Para ello, examinemos. En el tramo de B a C, la velocidad al cuadrado en C es igual a la velocidad al cuadrado en B más 2 veces esta aceleración por la distancia que está de aquí a acá, que será 125, ¿no? Entonces hacemos la operación 40 al cuadrado más 20 al cuadrado más 2 veces la aceleración que no la conozco por la distancia que será 75 más 50. Y ahí nos sale una aceleración de 4,8 metros por segundo al cuadrado, obviamente. Ecuación número 2. Entonces reemplazo 2 en ecuación número 1 y me queda que 20 es igual a V más 4,8 por 2. Y aquí, operando, multiplicando y esto pasándolo a restar, me queda que V es 10,4 metros por segundo. Entonces ya tenemos la respuesta. La clave es la C. ¡Claro que sí! Siguiente problema. Ejercicio de nivel avanzado. Dice, la figura muestra la gráfica X versus tiempo, o sea, posición versus tiempo, del movimiento uniformemente variado de una partícula. Halle la pendiente en metros por segundo de la recta tangente a la curva X, que varía respecto del tiempo, en el instante t igual a 2 segundos. Bueno, acá ya nos dan en 2 segundos. Su posición es 4, obvio, porque esto es una parábola, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular la tangente en este punto. Será la tangente de esta recta, ¿no? Tangente de teta. Entonces, recordando, esta tangente va a ser la velocidad, ¿no? La pendiente m, que se determina por m, es la tangente de teta, ¿verdad? De la curva para el instante 2t igual a 2 segundos, o sea, aquí, no es más que la velocidad en dicho instante. Entonces analizamos el movimiento de esta partícula con esta gráfica que tenemos, ¿no? Que al inicio su velocidad o rapidez es 0, como aquí, ¿no? Y su posición es 0. Luego, de 2 segundos, ¿qué ha pasado en t igual a 2 segundos? Su posición es 4 metros. Entonces, puedo calcular el espacio recorrido, que será el promedio de las velocidades, ¿no? Velocidad inicial, que es 0, más velocidad final, que es la velocidad v, que es la que quiero calcular, entre 2, ¿no? Que es el promedio aritmético, por el tiempo, que el tiempo será 2 segundos, ¿no? De aquí a acá. Entonces la velocidad será 4 metros por segundo, que es la tangente de teta. Claro que sí. Entonces la tangente de teta será v, que es 4. Porque ya la tangente ya está en metros por segundo. Entonces la clave sería la D. 4 será la tangente. Ojo, la tangente de teta es adimensional. Así que no tiene unidades, solamente es un número. 4. Siguiente problema. Muchas gracias chicos por estar aquí hasta el final de este video. Y pues le invitamos a darle like y poder suscribirse en el canal y darle a la campanita para que vean la siguiente clase, la continuación de toda esta saga de videos de física. Si pueden compartir con sus compañeros y amigos sería lo ideal para poder subir más videos, ya que con su suscripción podrían apoyarme a poder seguir subiendo más material. Entonces chicos, muchas gracias por todo y nos vemos en la siguiente. Cuídense chicos, nos vemos.